¿qué pienso de la singularidad? Que todavía no llegamos a ella y que cuando lleguemos no nos vamos a dar cuenta porque vamos a estar tan integrados a más herramientas tecnológicas que va a ser difícil de ver. Hola y bienvenidos a un episodio más, nuestro cuarto episodio de Camino a la Singularidad. Hoy estamos con un gran invitado especial, el profesor Esteban. Un placer, muy buenas tardes a ambos. Me alegra mucho estar aquí con ustedes y pues vamos a platicar de... Ahorita que hablan de singularidad, pues hablemos de la singularidad o de lo que ustedes digan. Y con mi coanfitrión, Francisco Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola a todos. Pues bueno, doctor Esteban, Gracias. pues me gustaría dirigir esta plática mucho a procesamiento del lenguaje natural, que es creo que uno de tus expertise más grandes, ¿no? Sí, de hecho, bueno, me he empezado a especializar en cosas como de ciencia de datos, analítica, pero mi corazoncito pues realmente está en procesamiento del lenguaje natural. Yo empecé hace más de 15 años en cosas de análisis automático del texto y pues he visto la evolución desde cosas básicas como detectar patrones en el lenguaje, en el texto, a lo que pues la mayoría de ustedes o incluso pues de tus asistentes aquí a este podcast pues conocen que son los grandes modelos de lenguaje, por sus siglas en inglés LLM, Large Language Models. Entonces ahorita están muy de moda, entonces han puesto como en la mira todo lo que es el análisis automático del texto. Entonces es un área apasionante, debo de decirlo. Y pues van a notar que pues tiene muchas aristas. Entonces sí, con todo gusto platicar de esto y pues tratar de motivar a jóvenes como ustedes o a otros a que se metan al área, porque pues tiene mucha oportunidad actualmente. Y yo creo que hablando de singularidad, Claro. acercándonos a la singularidad va a tener todavía más importancia. Perfecto. Mi primera pregunta es, ¿qué es procesamiento del lenguaje natural? Pues mira, el procesamiento del lenguaje natural tiene que ver con el tratamiento automático de la información que genera el ser humano y que este tratamiento automático se ha dado por medio de una computadora. Se tiene la falsa percepción de que el procesamiento del lenguaje natural tiene solamente que ver con el tratamiento del texto escrito, pero no, también tiene que ver con el análisis del texto, bueno, del habla de las personas. Entonces es el tratamiento de lo que genera el ser humano en términos de output o de salida y que lo pueda trabajar en una computadora, lo pueda entender e incluso en la medida de lo posible lo pueda simular. Entonces, yo diría más que nada eso, tratamiento automático de la información generada por el ser humano en términos de comunicación, del lenguaje, que es como nosotros compartimos datos para entendernos. Usted habiendo estado tantos años en el área de procesamiento del lenguaje natural, veía desde antes de la popularidad que se ha visto recientemente el potencial que tenían los modelos de lenguaje natural. ¿Cómo reaccionó cuando se empezaron a popularizar? Como les decía, entonces estaba muy de moda pues la parte, existe la parte hablada, la parte textual, pero la parte hablada pues es más difícil de manejar porque pues cada persona maneja su propio tono de voz, su propia forma de hablar, entonces es más difícil. Entonces ha hecho más popular la parte textual y esto más que nada con el crecimiento de la web. Entonces desde hace unos 10 años empecé a ver que, bueno, y colegas en el área empezamos a ver pues un crecimiento exponencial en la cantidad de información pues no estructurada que existía en la web y era información textual. De hecho, si ustedes se pueden analizar datos, más del 80% de la información en la web es texto. Ya sea texto en su forma natural, escrita por usuarios, o texto ya en ciertos formatos más computacionales que tienen que ver con intercambio de información o con representación de los datos, etcétera. Entonces sí empezaba a ver un poco el crecimiento, aunque no me imaginaba esa explosión tan grande en términos del uso de lo que se conocen como los transformers. Antes conocíamos herramientas que eran las redes neuronales pues ya tienen desde los años 50, entonces no es algo que apenas nació, pero pues, tomando en cuenta la accesibilidad, la disponibilidad de hardware y software, pues empezó a ser más fácil hacer estos sistemas que detectaran automáticamente cosas. Pero hasta el 2017, 16, 17, pues utilizaban cosas más clásicas que analizaban, por ejemplo, redes neuronales recurrentes, un poquito de redes convolucionales, analizar un poco las características del texto o de la información. Pero en el 2018, 2019, cuando salió este paper de Attention is All You Need, con la teoría un poco de los transformers y un poco de
de analizar el contexto de la información. Ya no es solo analizar lo que se tiene en el presente, sino analizar lo que se tiene antes y después. Pues sí hubo una explosión en cómo los modelos entendían la información, porque ya tenían pues este contexto de los datos. Justo lo mencionas, llega el Transformer y cambia todo, ¿no? ¿Y qué es un Transformer? Y bueno, como la parte técnica y cómo la atención hace que cambie todo el juego de... Entonces, bueno, primero que nada, bueno, más que en Transformer, analicemos que todo, pues técnicamente es probabilidad. Cuando les dicen Claro. machine learning, Bueno, inteligencia artificial, siempre pues nos vamos con la idea de que, wow, pues son herramientas súper ultra rebuscadas, pero no, son herramientas que ya existen desde hace muchos años. Y si me voy un poco más atrás y lo desmenuzo todavía un poco más, pues es un chorro de probabilidad, estadística, cálculo y álgebra lineal, si tuviera que ponerlo en términos simples. Ahora, pues un transformer pues es una red neuronal, es una arquitectura computacional para analizar, procesar y almacenar información. Y la idea de los transformers es que por ellos pasan o se entrenan sobre ellos. La idea de cualquier red neuronal es tratar de pasar la información para detectar patrones, o le llamamos nosotros una suerte de entrenamiento. Lo interesante de los transformers es que, a diferencia de otras redes neuronales que analizan la información in situ, los transformers necesitan una mayor cantidad de información que otras redes neuronales, y tienen una cosa que se llaman las cabezas de autoatención, que analizan el contexto. Imagínense que tengo un documento de texto. Una red neuronal clásica simplemente analizaría pedazo a pedazo sin tomar en cuenta lo que hubo antes y lo que hay después. Analiza lo que tengo en este momento. El transformer analiza lo que está en el momento, pero guarda información de lo que hubo antes y también analiza de lo que hay después para formarse un poco una idea. Es como cuando ustedes agarran un libro y pues hojean el libro. En lugar de ir leyendo página a página y descubriendo cada elemento poco a poco, un transformer agarra el libro y lo analiza de izquierda, de derecha, de arriba, abajo, al principio, al medio, al final, y ya obtiene un contexto más adelante. Pues el libro tiene dos conclusiones y tiene varios apéndices y tiene varios capítulos que hablan de esto, de esto, de esto. Las anteriores arquitecturas no tenían esa posibilidad. Las anteriores arquitecturas solo iban analizando de manera secuencial capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. El Transformer no. Transformer analiza ahora sí que el prólogo, analiza lo que está en la bola de capítulos e incluso el epílogo de la información, todo al mismo tiempo, para tratar de darte una recomendación o una predicción lo más cercana posible. Entonces, es una herramienta de lo que es el aprendizaje de máquina, que analiza grandes volúmenes de información y que va guardando, pues, conocimiento de esta información para hacer mejores inferencias, si tuviera que resumir lo que es un transformer. Ok. Sí, justo, bueno, y toda esta información que va de arriba para abajo y así, ¿cómo se guarda dentro del transformer? Pues lo resumiría muy matemáticamente. Sí. Guarda bueno, la información, los textos los guarda en una representación numérica. Eso es importante. En procesamiento del lenguaje natural, pues uno de los grandes desafíos es que la información textual hay que transformarla a números, porque la computadora no entiende de palabras, pero sí entiende de números. Voltaje arriba, voltaje abajo, que es como funciona nuestro sistema binario. Conoce de números, conoce de operaciones matemáticas. Entonces, una de las cosas clásicas en procesamiento del lenguaje es vectorizar o transformar el texto a estos números, que se le conocen comúnmente como embeddings, que son estas representaciones ricas del texto. Entonces los transformers, primero que nada, separan los textos en unidades más pequeñas. Después esos textos los transforman a representaciones numéricas, y esas representaciones numéricas les aplica ciertas operaciones de álgebra lineal. Si tuviera que resumirlo, multiplicaciones de matrices, multiplicaciones de producto punto y escalares. Para los que estén escuchando el podcast, pues el álgebra lineal es sumamente importante para entender cómo funcionan no solo los transformers, el 90% de las herramientas de inteligencia artificial. Porque al final del día son un chorro en un espacio bidimensional, qué tan cercano o qué tan lejanos están los puntos. En este caso, qué tan cercanos o qué tan lejanos están las palabras o estas representaciones. A más cercanas estén las palabras, significado similar. Más separadas estén estos vectores de palabras, significado distinto. Entonces, utiliza álgebra lineal, multiplicaciones de matrices y usa estos embeddings para entender la representación numérica de la información.
Entonces, pero y analiza Claro, incluso claro. el antes y el después. Va guardando como una suerte como de contador o de elemento de, ok, antes vi esta palabra y si veo ahorita esta palabra junto a esta palabra, me da un significado distinto. Y va acumulando pesos o como frecuencias más. Va dando más frecuencia a los numeritos. O mayores números más grandes, para decirlo de una manera más simple. ¿Qué tipo de cosas ve en el futuro de estas tecnologías? ¿Cree que tendremos pronto agentes autónomos? Entonces, buena pregunta. Mucha gente cree que los modelos de lenguaje generativo, estos LLM, son oráculos, que todo lo logran, que todo lo pueden. Y esa percepción de GPT, Gemini, Mistral, entre otros, pues son herramientas que van a reemplazarnos, incluso se llega a mencionar. Y al menos desde mi opinión, creo que todavía no estamos en ese punto. Como les mencionaba, al final del día lo que hacen estos modelos es, en base a todo el conocimiento, dar la mejor recomendación, pero realmente no tienen este sentido de inferencia o este sentido como de ser o estar, no tienen este sentido de pertenencia. Digo, mucha gente lo asocia incluso hasta con el alma, si nos metemos muy filosóficos. Sí, claro. Estos sistemas no, al día de hoy, no sé, mañana, al día que está grabando esto, pues todavía no tienen esa alma o esa posibilidad de discernir en base a experiencias lo bueno de lo malo, etcétera. Incluso cosas epistemológicas. Entonces, yo creo que a donde van en el futuro es a hacer grandes herramientas de apoyo, pero que aún necesitan de el expertise del ser humano para discernir cómo se pueden ocupar mejor. Entonces yo los veo como, al menos de aquí en los próximos 2, 3 años, como excelentes asistentes para automatizar más el trabajo, más no para reemplazar. Digo, va a haber algunas cosas donde, algunos trabajos no esenciales donde sí puede reemplazar. Por ejemplo, dame el bosquejo de cierta herramienta o ayúdame con esta operación básica, pero de eso a generar todo un sistema o todo un proceso o una herramienta completa de algo, todavía le falta un poquito. Entonces, los veo yo como asistentes y como que necesitan del expertise del ser humano. Ok. Y bueno, justo esto como el famoso ahora Chain of Thought ha intentado como automatizar ya tareas más complejas. Más o menos cómo funciona y por qué Digo, ha llegado a eso. parte de los beneficios de los modelos de lenguaje es que por sí mismos generan ya resultados muy buenos en ciertas áreas, pero aún no son, como bien decía, completos. Entonces, algo que se está intentando trabajar con el Chain of Thought es a lo mejor encadenando varios procesos para hacer un proceso más completo, más sólido. A lo mejor, en este caso, Sí. los modelos de lenguaje generativo nos pueden ayudar para refinar herramientas o procesos que genera el ser humano, o eso por un lado, o por el otro, nosotros le podemos pedir al modelo de lenguaje generativo que haga alguna suerte de bosquejo y nosotros complementar eso con a lo mejor alguna otra técnica. O incluso conectar varios modelos de lenguaje para que vayan refinando el resultado de acuerdo a lo que le vayamos pidiendo. Pero aún es un área en proceso. Entonces yo no diría Ok. que es un área totalmente curada. Es un nicho de oportunidad. Incluso conectar por medio de agentes, le llaman a estos agentes inteligentes, que no es otra cosa que modelos de lenguaje generativo con un propósito específico para hacer una tarea. Entonces se pueden conectar estos modelos para ir refinando. El primer modelo me da un resultado, ese resultado entra otro modelo, ese otro modelo me da otro resultado y así hasta que el proceso queda refinado, pero aún necesita de la ayuda del ser humano. Entonces, aún no lo veo como algo todavía factible que sean modelos autónomos. Ok. Entonces, yo diría como un 60-40. Entonces, todavía el ser humano todavía tiene un 60% y el 40% pues ya mucha dependencia en los LLMs. Para tareas básicas que no requieran de de tópicos y dominios específicos. Oye, ¿crees que la arquitectura del Transformer pueda llegar a ese punto? ¿O tenga que haber un cambio de arquitectura o un cambio más en datos? Más que la arquitectura es bonita, hermosa, Ok. precisa. Yo hablaría más de los datos. Si queremos que un LLM o modelo de lenguaje generativo, para ponerlo simple, un chat GPT, Sí. para nuestros escuchas, sea más autónomo o sea más preciso y no tenga lo que se conocen como alucinaciones, pues viene un poco más de la data o de la información con la que se construye. Esa información viene de personas
y esas personas ya tienen algo que se conoce como sesgo cognitivo. Nosotros cuando generamos información, pues generamos información de acuerdo a nuestras experiencias, a lo que hemos vivido, a lo que conocemos, y muchas veces a lo mejor podemos estar errados. Entonces con lo que se entrenan estos modelos de lenguaje es con una cantidad exorbitante de muestras de cómo escribe el ser humano, pero esa información ya viene viciada de fondo. Entonces, en la medida en la que nosotros evitemos, curemos que pues la información que se le introduce sea lo más precisa, veraz posible, los modelos de lenguaje generarán mejores resultados. Pero les digo, es más desde el punto de vista de la entrada. Nosotros ya tenemos un sesgo. Sí. Y como estos modelos consumen una cantidad increíble de información, pues tiene muchos errores. Y mucha de esa información pues son medios sociales, blogs, y pues esa información pues no está analizada, curada ni preparada por expertos. Entonces yo más bien lo veo como que ahí es donde está el área de oportunidad. Y la otra área de oportunidad es que, lo crean o no, todos estos modelos funcionan muy bien para el inglés, pero para el español, chino, árabe, pues son así como los remanentes. Justo para eso se crearon, ¿no? Estos modelos. Sí, para el Attention All Unit. Exactamente, justo para automatizar el proceso, para entender mejor el conocimiento y para analizar mucha información. Pero se ha concentrado mucho en el inglés. O sea, si ustedes me dicen, estos modelos dicen, pero no, yo lo ocupo y en español y funciona muy padre. Sí. Digo, eso es porque el español y el inglés pues tienen en términos de procesamiento del lenguaje natural muchas similitudes, Sí. léxicas, sintácticas, semánticas. Léxicas como el vocabulario que usamos, sintácticas como ese vocabulario forma sentencias que forman oraciones, y semánticas un poco el significado. Pero incluso en lenguajes más complicados como chino o árabe, pues ahí es donde empieza... ¿Tú en japonés no lo has usado? Pues no era tan popular en Japón como lo es en Occidente, la verdad. Eso me sorprendió bastante, las herramientas. Y eso es un poco por... Bueno, en el caso del del Oriente, tiene que ver un poco más con la forma de pensamiento y que pues ellos entienden en mejor medida que son herramientas acompañantes. Y aquí del lado occidental, pues tenemos la idea de que son herramientas como incluso les damos hasta personalidad. No sé si han oído que pues mucha gente le pide, oye, por favor, ChatGPT, ¿cómo te encuentras hoy? Muy buenos días, ChatGPT, ¿cómo te encuentras? Sí, claro. Entonces, porque lo vemos como si fuera como si hubiera alguien del otro lado del otro lado escuchándonos, pero realmente no lo hay. Y por ejemplo en Oriente, pues sí se tiene esa percepción de que es una herramienta de apoyo y que va a ayudarme con ciertos procesos, pero no va a reemplazarme. Y aquí, pues sí queremos que nos reemplace. Digo, bueno, mucha gente quiere que nos reemplace. Claro. Oye, ¿es que dentro de esta arquitectura existe algo de conciencia del modelo? ¿O todavía no estemos en ese punto? Buena pregunta. Conciencia. Digo, para tener conciencia tienes que tener el autoconocimiento de dónde te encuentras físicamente y de tu alrededor, de qué hay hacia ti. Entonces tienes algo que le falta a los modelos de lenguaje, desde mi opinión personal, es algo que tenemos nosotros, son sentidos, sentido del tacto, sentido del oído, sentido de la vista, que son receptores que nosotros nos ayudan a entender nuestro entorno. El modelo de lenguaje generativo no tiene estos sensores, no tiene estos elementos que le ayudan a entender su entorno. Ya viene preconfigurado con lo que ya tiene, pero no sabe si, por ejemplo, si estamos enojados, estamos tristes, Sí. no sabe si lo que le estamos pidiendo está bien o está mal, no tiene esta diserción de si está bien o está mal. Predice en base a todo lo que le hemos dado que probablemente esté mal, en base a lo que conoce, pero lo predice, o sea, no lo afirma, más bien te da el resultado más próximo a lo que con lo que él entrenó. Pero eso es muy distinto a decir, él siente que está mal o él cree, esa creencia no tiene todavía la posibilidad todavía de discernir todavía eso. No lo sé en algunos años porque depende de la entrada de la información y depende de que se le añaden pues esta suerte de sensores o esta suerte como de sentidos. Ya. Sí, ¿crees que en la robótica vaya a ser el siguiente campo entonces que vaya a explotar con estos modelos? Probablemente hay muchas herramientas de la robótica que pudiesen ocupar para mejorar en términos de procesamiento del lenguaje natural. Sí. Justo ahorita mencionaba un poco esa sensibilización al entorno.
es algo que le ayudaría mucho a estos modelos de lenguaje. Entonces, herramientas de visión por computadora, de análisis de sonido, incluso si nosotros a lo mejor lo que te estoy preguntando, oye, ChatGPT, es que me siento muy triste, y a lo mejor lo digo con un tono de voz un poco más agudo, y eso significa que pues sí, de veras tengo una afección o tengo un problema. Eso no lo ve el modelo de lenguaje. Entonces ahí es donde hay un campo de oportunidad para los investigadores, desde el punto de vista más, si queremos hacer más autónomo el modelo de lenguaje. Ahora, que si queremos hacer al modelo de lenguaje que tenga un conocimiento más universal, pues es donde viene a alimentarlo con mejores cosas. Entonces yo veo estas dos vertientes: hacerlo autónomo, por un lado, y por otro lado, ya que es autónomo, darle que sea menos propenso a información incorrecta, lo que son las alucinaciones. ¿Cree que pronto los modelos sean limitados por la cantidad de datos disponibles para entrenarlos? Bueno, más que limitado, digo, al contrario, de hecho lo que queremos es no limitar los que ahorita lo que están buscando la mayoría de empresas, la mayoría de centros de investigación es darles la mayor cantidad de información. Digamos que están ocupando una técnica de fuerza bruta, como quien dice. Ok. Te voy a dar todo de todo para que aprendas e incluso pues tú puedas autoajustarte, porque no, obviamente la mayoría de lo que todos digan pues va a ser información que muy probablemente va a ser verídica, aunque ahí hay un problema. Si mucha gente dice que 2 más 2 es 5, bueno, aunque matemáticamente se puede medio demostrar eso, pues está ese Bueno. conocimiento general que 2 más 2 es 4. Pero si la mayoría de gente dice que 2 más 2 es 5 y aparece en todos lados y lo consume el modelo de lenguaje generativo, pues es muy probable que nos diga esa información. Entonces, esta técnica de fuerza bruta de consume todo de todo, nos ha dado lo que tenemos ahorita, pero también ha generado muchos problemas. De nuevo, para cosas generales funciona muy bien, pero imagínense en un caso médico que el modelo de lenguaje generativo les diga, ustedes les digan que tienen una serie de afecciones y les diga, tómate un paracetamol y un ibuprofeno y con eso se te quita. Y chin, te estaba dando un ataque cardíaco. Entonces, y eso es por lo que dice, a lo mejor por lo que dicen la gente en los blogs o por lo que dicen los medios sociales, o a lo mejor porque no fue alimentado lo suficiente en términos médicos. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y todavía hay mucho campo de acción. Y más en tópicos y dominios específicos. Legal, finanzas, médico, que es el que mencionaba. Todavía hay mucho que aprender de estos modelos de lenguaje. Y justo ahorita que te metes a los tópicos, hay un debate bueno, de lo que he oído, que hay, bueno, ahora los famosos rappers de los LLMs, ¿no? Que hacen algo muy bien, específico, y vienen un modelo como God o Rey, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que estos rappers sean el futuro para muchas industrias especializadas? ¿O crees que un God Model se los va a chutar en algún punto? Pues mira, estos wrappers o estas herramientas o estos modelos preexistentes, porque esa es otra cosa. Sí. Mucha gente tiene la asunción de que estas herramientas pues se crean o se entrenan por fotosíntesis, por la Claro. manera, pero requieren de mucho poder computacional, de muchas operaciones por segundo, milisegundo o más que eso. Entonces son muy pesados. Entonces ya existen muchas herramientas, lo que le llaman modelos preexistentes, que actualmente ya se están empezando a ocupar con wrappers, APIs o incluso arquitecturas específicas para empezar a ocuparlos en startups, para especializarse en ciertas cosas. Sí, claro. Entonces existen arquitecturas como los RAGs, Retrieval Augmented Generation, las arquitecturas estas que les dan contexto a modelos ya existentes para digamos que enseñarles más de un tópico dominio específico. Existe el fine tuning, que es de los modelos que ya existen, pues simplemente darles un apretón de tuercas, ajustar ciertos parámetros que tienen de entrada para que den mejores predicciones. Incluso existen estos agentes que son estos modelos de lenguaje orientados a una tarea específica. Entonces sí, hay mucho campo de acción para ellos. El futuro no es tan, más bien el futuro de las startups o de la investigación no es tanto crear tu modelo de lenguaje, a no ser que tengas la capacidad o tengas acceso a estas supercomputadoras. Es más bien ocupar los modelos que ya existen y ajustarlos a tópicos o dominios específicos. Por ejemplo, ahorita que hablamos del español, pues le voy a enseñar el modelo de lenguaje ya es muy bueno para el inglés, pues ahora le voy a pasar ejemplos en español y ejemplos de, no sé, de finanzas, porque quiero que mi modelo de lenguaje me diga o me dé recomendaciones de a dónde aplicar en términos de la bolsa de valores. Claro. Entonces, le tengo que pasar ejemplos. Entonces, no es nada eficiente crear tu propio modelo de lenguaje. Es más eficiente ocupar un wrapper, un API, una herramienta ya existente, claro, y enriquecerla con el conocimiento que tú quieres enriquecer. Entonces ahí es donde viene la aportación de nosotros como personas de las ciencias computacionales. Crear
proveer esta información, curar esta información. En procesamiento del lenguaje natural le llamamos el término corpus. Crear estos corpus de datos o datasets curados, preparados para que los modelos de lenguaje puedan analizarlos. Y cuando digo curados, preparados, pues sean los documentos precisos, con cierto formato y que no tengan sesgos de ningún tipo, ni social, ni cultural, y que tengan la información lo más destilada posible. Entonces ahí es donde está el campo de acción, en crear elementos existentes. Digo, si alguien puedes crear tu modelo de lenguaje desde cero, sí, pero probablemente pues, no va a ser tan preciso como el que tiene OpenAI o el que tiene incluso Meta, que todo el tiempo está con servidores encendidos, consumiendo información y retroalimentándose un poco estilo reinforcement learning de lo que las mismas personas le preguntan. Entonces, eso no vamos a poder alcanzar los usuarios mortales. Justo ahí quiero entrar, DeepSeek. Oh, Dios. No sé, pero algo hicieron muy bien ahí. Y quiero ver qué tanto se puede democratizar. ¿Crees que se pueda democratizar esta tecnología utilizando otro tipo de acercamiento como el que hicieron ellos? Mencionaste la palabra clave, democratizar. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Hacer accesibles estos modelos de lenguaje. Cuando digo accesible es para investigación, para análisis, para prototipado o incluso para personas que incluso no tengan herramientas, que solo tengan un celular. Tratar de hacerlo accesible para todos. ¿Qué hizo bien DeepSeek? Pues primero que nada ocupó, bueno, actualmente pues la mayoría de profesionales en ciencias computacionales ya nos ocupamos más de usar la librería, de usar la API, de usar la herramienta, pero no nos preocupamos de internamente si está optimizada o no está optimizada, o si gasta mucha memoria, o si gasta poca memoria, o si a lo mejor consume muchos recursos computacionales. Y es algo que es una habilidad que tenían los que crearon los lenguajes de programación originales, por ejemplo Dennis Ritchie. Ellos se metían a muy bajo nivel a mover los registros en las posiciones de memoria y lo hacían súper preciso, conocían la arquitectura de la computadora, el sistema operativo, la unidad de control, lo conocían de arriba hacia abajo. No es que los programadores, diciendo esto no es que los programadores actuales o los conocedores en ciencias computacionales sean malos ahora, pero simplemente la necesidad de aprender múltiples herramientas de múltiples lados, de múltiples tópicos, de múltiples dominios, nos han obligado a, más que aprender toda la estructura interna y cómo funcionan todos los elementos, nos ha obligado a más a aprender qué existe y cómo ocuparlo, sin entender cómo funciona internamente. Entonces DeepSeek, lo que hicieron los ingenieros un poco ahí fue optimizar el proceso, porque los de nuestros amigos de Meta, OpenAI, pues hicieron el proceso, pero pues no me importa si me gasto 100 teraflops, por decir un número exorbitante de memoria, mientras funcione. Y ellos dijeron, ¿saben qué? Pues no tenemos esas capacidades, tenemos que optimizar, tenemos que ver la manera de meter un triángulo en un rectángulo. Entonces tenemos que ver la manera de acomodar todo y que todo quepa perfectamente. Entonces fue más optimización, porque la arquitectura del transformer ya existe. No es como que inventaron una nueva arquitectura. Más bien, las deficiencias, opinión personal de nuevo, las deficiencias que tenía, no le llamemos deficiencias, las áreas de oportunidad que tenía OpenAI y Meta y todas esas de ocupar mucha memoria porque pues la tengo disponible. Ellos dijeron, no tengo disponible eso, tengo que ocupar lo que haya a la mano. Entonces si solo tengo esta cantidad de memoria, pues tengo que ver la manera de acomodarlo todo en ese huequito de memoria. Entonces eso fue lo que hicieron ellos bien. Y obviamente pues eso abrió un mar de posibilidades porque pues es más fácil trabajar con un modelo que consume menos recursos que trabajar con un modelo que consume más recursos. Entonces, por eso se ha vuelto muy popular DeepSeek. Entonces, es una buena herramienta. Súper. Bueno, un poco en honor a nuestro podcast, ¿puede compartirnos a qué hace referencia este concepto de singularidad que tanto se menciona? La singularidad, Dios mío. De hecho, la singularidad es algo que, bueno, ya voy a parecer boomer. La singularidad es algo que vengo oyendo desde hace como 20 años, de que pronto la computadora o los procesos computacionales van a ser capaces de superar al ser humano en todos los sentidos, tanto de trabajo como de análisis, como de concepción de la información. Y incluso ustedes han visto que en los medios sociales, en las noticias, se menciona que el próximo año probablemente va a llegar la singularidad. Es como un poco el coco, ahí viene el coco. Pero técnicamente, ¿qué es esto de la singularidad? Pues es básicamente que una herramienta simulada computacional pues emule
de mejor manera y casi imperceptible a un ser humano. Entonces, ¿cuándo va a llegar la singularidad? Bueno, al menos sé que hoy no, ni el próximo mes, al momento en que se esté grabando esto. Ahora, ¿cuándo? ¿Que va a llegar en algún punto? Mi opinión es sí, probablemente, pero vamos a tener que cambiar la forma en la que consumen las herramientas de inteligencia artificial de información, incluso que consuman información que ellos mismos generen, porque mientras sigan consumiendo información sesgada por el ser humano, pues va a ser un poco difícil. Entonces va a haber tener, más que un cambio de arquitectura, más bien un cambio de paradigma en cómo se utiliza y se comparte la información. Y va un poco de la mano con el estructurar más la web, que es este vínculo de información que tenemos ahorita todos los seres humanos. En la medida en que la web, lo que llamamos la metadata de la información o la información descriptiva o cómo se almacenan los datos sea lo más descriptivo posible, Sí. va a ayudar a que las herramientas sean más precisas. Pero mi opinión personal es que esa singularidad bueno, va a ser difícil de alcanzar al 100% con las herramientas actuales. Digo, no sé, mañana. Entonces, mi opinión es en 2, 3, 4, 5 años no creo que llegue la singularidad. En 15, 20 años nos vamos a acercar, nos vamos a ir acercando poco a poco, a poco a poco. E incluso cuando lleguemos a esa singularidad, yo creo que no nos vamos a dar cuenta de ello, porque ya las herramientas ya se están integrando a nuestro estilo de vida. Entonces, ¿qué pienso de la singularidad? Que todavía no llegamos a ella y que cuando lleguemos no nos vamos a dar cuenta, porque vamos a estar tan integrados a más herramientas tecnológicas que va a ser difícil de ver. Entonces, aquí no quiero sonar un poco como de estas personas que dicen, no confíen en la tecnología, pero lo que sí les diría aquí a los asistentes del podcast es que pues sí, esperen la singularidad, pero síganse especializándose en las herramientas existentes y no confíen todos como si fuera ciegamente en las herramientas computacionales. Tengan una suerte de criterio y utilícenlas para mejorarlos a ustedes, porque yo veo más como la singularidad como este trabajo en conjunto entre el ser humano y la computadora, más que como la computadora que reemplaza al ser humano. Entonces creo que va un poco más. Mi opinión de la singularidad es que va a ser así, nos vamos a complementar. Ahorita es una herramienta de apoyo. Sí. Yo creo que con el tiempo y con el refinamiento nos vamos a empezar a complementar para trabajar de una manera más integrada. Pues, O sea, ¿crees que lleguemos a un punto como de cyborgs en el que estemos no quise mencionar la palabra como cyborg. no cyborg, pero como Yo como buen fanático, una inteligencia compartida? yo como buen fanático de series de sci-fi, ciencia ficción, Star Trek, Star Wars, entre otros, Stargate, entre otros, pues siempre se menciona el término cyborg o inteligencia artificial adaptada al ser humano. Eso no lo sé, pero probablemente pues va a ser algo parecido. Más que cyborg, pues más bien si no cyborg, pues vamos a trabajar muy de la mano, tanto el ser humano como estos grandes, bueno, como estos IA. Entonces vamos a estar muy integrados en términos de lo que hacemos. Tú haces esto, yo hago esto. Pero ciertamente hay personas que están incluso probando poner chips o agarrar o poner elementos para mejorar la memoria, mejorar la visión, mejorarnos en todos los sentidos. Entonces no llamaría cyborgs, porque pues es un poco visionario y sci-fi, pero sí lo diría como una buena mezcla entre personas y herramientas, ya sea de manera disjunta o incluso con elementos de apoyo, como ciertos elementos, pero no cyborgs. ¿No cyborgs? Ok, ok. Ojalá, pero no. Ojalá. Oye, ¿tú tienes miedo que en algún punto, no sé, nos pueda llegar a superar y Me crear una reemplace. civilización, o más allá, una civilización de superinteligencias en la que el humano ya no pinte? Que la inteligencia artificial nos reemplace. Bueno, es pregunta difícil. Yo espero que no. Bueno, cuando se hacen nuevas tecnologías hay que esperar lo mejor, porque pues digo, también hay que esperar ciertos meses de lo peor, o hay que analizar el peor de los escenarios. Ese ciertamente es el peor de los escenarios. Claro. Yo creo que no. Yo creo que la herramienta entiende que el ecosistema pues es más allá de varias computadoras interactuando entre sí. Al final del día fueron creadas con el propósito de que trabajemos para un propósito en específico. Entonces, creo que podemos coexistir, vivir juntos y mejorarnos en varios sentidos.
Entonces, en la medida en que vayamos mejorando, pues veremos nuestras afinidades, nuestras deficiencias, pero así como algo un poco más postapocalíptico, estilo Matrix o estilo ese tipo de cosas, yo creo que no, espero que no, o al menos con las herramientas actuales no. Eh, no sé, en 15 años, pero yo soy optimista. Yo creo que vamos a complementarnos y vamos a trabajar en conjunto para mejorar procesos e ir a un poco más visionario, ir a fronteras donde a lo mejor el conocimiento humano o las limitaciones sensoriales que tenemos pues no nos pueden llevar. Entonces, yo soy más optimista y ¿para qué ser pesimista? Sí. Si llega, llega. ¿Qué contenido de ciencia ficción nos recomendaría? Uf, bueno, aquí va, aquí voy a ser muy... Yo soy un ávido fanático de Star Trek. Star Wars me gusta, lo que le llaman sci-fi opera, pero Star Trek pues es una forma de entender cómo la ciencia y la tecnología puede ayudarnos a ser mejores personas. No es solo peleas, no es solo drama, que es importante, sí, es parte de una historia, pero nos da incluso lecciones de vida, de cómo podemos vivir como sociedad, de cómo podemos interactuar, de cómo podemos mejorar para ir más allá, para empujarnos, para perseguir el conocimiento, perseguir un poco el interés grupal en vez del interés propio. Entonces, pues yo les recomendaría Star Trek, digo, pero es porque soy muy fanático de ese tipo de cosas. Pero en general cualquier película, serie que les dé autocrítica, que les dé medios para ustedes entender, para ampliar su conocimiento, cualquier película, serie que les ayude a entender más su entorno y del tipo de herramientas que existen, así como de las problemáticas o los beneficios que da, va a ser interesante. Entonces, y bueno, hay series, películas donde pues se maneja el términos de IA, entonces, pero al menos en Star Trek sí se ha mencionado cosas de procesamiento del lenguaje natural. ¿Cómo decir eso? Entonces, es algo que enorgullece. Herramientas de reconocimiento automático de voz, modelos de lenguaje generativo, ya estaban presentes en el imaginativo del ser humano hace 30, 40 años. Entonces, es algo que ya se visionaba un poquito por ahí. Bueno, considero yo que tiene una trayectoria increíble. ¿Podría compartir un poco de su camino académico y laboral que ha tenido? Claro, digo, yo soy de formación de ciencias computacionales. Soy licenciado, maestro, doctor en ciencias computacionales. Licenciatura, maestría en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El doctorado en la Universidad de las Américas Puebla. Y realicé 3 postdoctorados, uno en la misma Universidad de las Américas Puebla y 2 en el extranjero, en University of Albany, State University of New York y Rensselaer Polytechnic Institute, que son universidades que se encuentran en Nueva York, en Troy y en Albany, Nueva York. Albany, que es la capital de Nueva York. Nadie sabe eso porque todos creen que Nueva York es la capital, pero técnicamente es Albany. Y a mí me ha tocado un poco la transición de esto de... A mí me tocó todavía los profesores de la vieja escuela de enseñarme a bajo nivel. Digo, no tarjetas perforadas, pero sí me tocó pues ensamblador o lenguajes ya un poquito más clásicos, Delphi, COBOL, BASIC, Fortran, ML, todos esos lenguajes que pues a lo mejor pues ya no son tan populares actualmente, pero sí son sumamente útiles tanto en investigación y en otras áreas. Pero me tocó ese cambio un poco como de paradigma de pasar a tratar de entender toda la arquitectura interna a esa transición a las APIs, las librerías, las herramientas. Entonces me tocó un poco esa transición. Y de mi lado, a mí siempre me ha gustado el análisis, tratar de entender patrones, tratar de detectar información que a lo mejor no está visible al ojo humano. Entonces siempre me ha llamado la atención, incluso desde la licenciatura. Digo, sé que hay muchos ingenieros y van a decir, no, licenciatura no, pero al menos la de ciencias computacionales sí te da un buen conocimiento de sistemas operativos, concurrencia, paralelismo, y te ayuda a entender un poco por qué la computadora trabaja de la manera en la que trabaja. Y eso pues te abre mayor contexto de dónde hay áreas de oportunidad. Y bueno, ya en la maestría fue donde agarré un poco más el cariño por el procesamiento del lenguaje natural. Fue donde me enseñaron que, pues, ¿sabes qué? Pues mira, hay grandes necesidades y una de esas grandes necesidades es que hay mucha información y nadie la aprovecha. Hay mucho texto por ahí y
Y digo, todos se van con modelos de lenguaje, pero procesamiento del lenguaje natural va más allá. Va a detección de patrones, análisis de sentimiento, detección de plagio, question answering, desambiguación de idiomas. Hay muchas tareas que no se han resuelto. No es como otras áreas, incluso con visión computadora y esas que ya hay muchas tareas resueltas en procesamiento del lenguaje natural. Como hay muchos idiomas, muchos lenguajes, hay regionalismos, slang, formas de hablar, hay muchas tareas que no se han abordado. Entonces a mí me interesó siempre mucho eso y me sigue interesando. Y yo tengo un particular énfasis tanto en algo que noté en los postdoctorados, que era, el primer postdoctorado era análisis un poco más desde el punto de vista de ciberseguridad, detectar malware, phishing, social engineering para departamentos gubernamentales estadounidenses. Pues noté que pues muy concentrados en el inglés, obviamente, pues es el lenguaje, digo, no es el lenguaje oficial de los Estados Unidos, pero es un lenguaje que la mayoría de gente habla, pero sí noté la necesidad de herramientas en nuestro idioma, en el español, incluso en otros idiomas, noté pues esa necesidad. Y ya en el segundo postdoctorado pues traté de llevar esa necesidad a hacer asistentes virtuales, y es algo que bueno, desgraciadamente la pandemia pues nos movió un poquito a todos. A mí en específico pues la pandemia me regresó un poquito aquí a México y pues me ayudara a retomar un poco la parte de la docencia, que es algo que desde la maestría dando tutorías o asistencias o dando clases de cátedra, pues siempre fue algo que me interesó, compartir el conocimiento. Entonces aquí lo retomé y estoy tratando en estos tiempos pues de promocionar en la parte de investigación el procesamiento del lenguaje natural, porque ciertamente hay grandes grupos de investigación, si puedo recordar alguno, el SIC del IPN tiene grandes grupos de investigación en términos de lingüista, IMAS, UNAM, la misma UAP, tienen grupos de investigación, pero todavía hay un poco de rezago en el uso de procesamiento del lenguaje natural, y pues trato un poco de promoverlo de puerta en puerta, la necesidad de estas herramientas de análisis automático del texto, que es súper importante. Y si tuviera que decirle, bueno, un poquito más, hablando de esta trayectoria, pues me da un poco más de contexto incluso para los oyentes de, pues, si hay un área que les debería de interesar y un área que va a crecer y va a seguir creciendo, y no solo por los LLMs, sino va a crecer por otras tareas, otros tópicos, es precisamente el procesamiento del lenguaje natural. Es el área, desde mi opinión, el área del futuro, tomando en cuenta que la web genera cantidades enormes de información. Entonces necesitamos manos, necesitamos gente que nos ayude, que innove y que pues y más en el español debería decirlo. Entonces pues sería un poco el consejo. Y bueno, pues ya la formación pues viene dada por años y años de estar trabajando en distintas tareas. Entonces, ¿qué decir? ¿Cree que pronto, en un futuro cercano, programemos usando el lenguaje natural sin la necesidad de lenguajes de programación? Pues mira, ya existen incluso herramientas o personas, no sé si oyeron ahorita actualmente, pues de esta empresa que tronó un poco sus acciones porque decían que tenían un LLM, pero realmente era un call center con un chorro de personas. Sí. Entonces, bueno, ese es un caso un poco más feo, pero ya incluso ya hay personas, ya hay proyectos que están empezando a tratar de autoprogramar esta suerte de programación automática. Yo creo que eso sí va a pasar en algún punto porque la programación al final del día es un lenguaje sumamente estructurado, tiene una sintaxis específica, tiene una forma de escribirse, no hay tanta variabilidad. Entonces eso yo creo que sí se va a dar en algún punto en el tiempo. Ahora, ¿en qué proporción se va a dar? Ese es el punto, esa es la gran pregunta. Yo creo que va a ser, las herramientas van a ser capaces de generar o de solucionar problemas no muy complejos o moderadamente complejos, pero problemas que involucren procesos humanos de distintos tópicos, dominios, gente de psicología, con gente de finanzas, con gente de industrial. Esos procesos van a ser más difíciles de programar por esos equipos, porque van a necesitar del expertise y del conocimiento de varias áreas y dominios. Entonces yo creo que las herramientas computacionales se van a ir a solucionar problemas más, a lo mejor de lo que le llaman single domain, de un solo dominio, y moderadamente difíciles. Pero para los de veras difíciles, aún se va a necesitar pues de la asistencia humana. Pero sí, eso sí considero que va a ir creciendo y en algún punto en el tiempo, de nuevo, nos vamos a ir acercando y vamos a ir a lo mejor transicionando juntos.
Reemplazándonos no creo, espero. No quiero que ni No. ustedes ni yo nos quedemos sin trabajo en algún punto en el tiempo, qué feo. Pero, de nuevo, yo creo que van a ser complementos, porque al final del día los que los van a usar van a ser seres humanos, probablemente la mayoría de herramientas. Entonces, esos humanos van a tener que testearlo, analizarlo. Entonces, una carrera, una herramienta, más bien una habilidad que va a hacer los ustedes menos reemplazables, por alguna manera, va a ser este entendimiento de varios procesos, de varios dominios, o entendimiento de la empresa, del negocio, que ciertamente el modelo de lenguaje no va a tener. Porque el modelo de lenguaje va a saber todo y nada al mismo tiempo, de todo. Entonces si ustedes son especialistas en un área, traten de hacerse especialistas en múltiples áreas para ser menos dispensables. ¿Ok? Bueno. O más bien, menos así. Creo que lo dije bien. Sí. Bueno, hemos visto varios compañeros de nuestra carrera que se rehúsan a usar modelos de lenguaje natural para la Qué programación. bueno. ¿Cuál sí, ¿cuál es la que bueno. opinión? Sí. De hecho, bueno, voy a darles mi perspectiva como profesional en términos de desarrollo de software y como profesor. Primero como profesor. Como profesor no creo que sea bueno en los inicios de alguien que está en la carrera, en los primeros semestres, porque es la parte formativa de los estudiantes y que ustedes deben de adquirir un pensamiento crítico. Y si ustedes confían ciegamente en la herramienta, pues va a hacer que no se cuestionen si está bien, si está mal. Además de que va a hacerlos más dependientes y si incluso si no tienen la herramienta no van a ser tan funcionales. Entonces, desde el punto de vista de profesor, yo recomiendo estos modelos de lenguaje para cursos ya de últimos semestres o incluso de posgrados, donde se necesita hacer que los procesos sean más rápidos o hacer que esta tarea automatizarla. Ahí funciona muy bien. Ahora, como profesional del desarrollo de software, creo que es un buen acompañante para, por ejemplo, para crear estos cascarones, para que nosotros los llenemos, o para hacer pruebas, por ejemplo, para hacer pruebas sobre nuestro mismo software, tomarlo como una suerte de agente autónomo que me ayuda a testear si entradas y salidas son lo mismo. Entonces es una buena herramienta. Pero que alguien me diga, pues, ¿para qué te contrato a ti si puedo contratar a la herramienta? Todavía no es factible, ni es una buena práctica. Porque pues no nos va, actualmente estos modelos divagan mucho, esta cosa de las alucinaciones que estamos empezando a analizar. Empiezan a hacer muchas alucinaciones que se llaman factuales, o incluso en el inglés le llaman faithfulness, factual and faithfulness. Un poco los tipos de errores que cometen. Un modelo de lenguaje puede decir, ok, pues mira, te voy a generar este código, pero a lo mejor no entendió bien la pregunta que tú le hiciste. O te genera algo parecido, pero no es lo que tú querías. Entonces, si tú no tienes ese conocimiento crítico, ese pensamiento lógico, no vas a poder discernir si lo que te dio está bien o está mal. Entonces, yo diría que es una buena herramienta, pero que nuestros oyentes, si son de primeros semestres, no lo ocupen, porque nos damos cuenta, lo crean o no, nos damos cuenta. Y tiene ciertas, en términos coloquiales, muletillas, los modelos de lenguaje. Y para tareas sencillas pues, les va a dar cosas muy buenas, pero para tareas más complejas los va a revolver más. Porque trata de darles todo. Y a lo mejor con herramientas que ustedes ni conocen. Entonces es peligroso. Pero es un buen complemento, ya que tienes un buen entendimiento de las ciencias computacionales. ¿Qué tanto crees que afecte a la educación actual, el sistema educativo actual, este tipo de herramientas? Afecta sobremanera. Y nosotros yo lo veo desde el punto de vista universitario, pero y ahorita con la pandemia muchas personas estuvieron aprendiendo desde casa. Bueno, ahorita la pandemia pasó hace 5 años, increíble. Pero muchos tuvieron que aprender en casa o no tuvieron las bases y están ocupando los modelos de lenguaje generativos como si fueran sus profesores o como si fueran de nuevo la palabra, los oráculos que todo lo saben. Entonces, yo creo que bueno, a la docencia nos va a afectar, nos está afectando ahorita, pero nos va a afectar un poco más a la larga cuando las generaciones que estuvieron en la pandemia y que pues no tuvieron este contacto tan cercano con los profesores o tan cercano con otros estudiantes y que se han vuelto más dependientes de la tecnología. Ahora, ¿cómo podemos mitigarlo? Y voy a usar la palabra mitigar. No vamos a evitarlo, eso es un hecho, no podemos evitarlo, el uso de la tecnología avanza. Lo que podemos hacer es mitigar sus efectos para seguir formando pensadores críticos y que ayuden a la sociedad. ¿Cómo? Aunque no lo crean, pues utilizando cosas que ya existen por ahí.
tratar de fomentar el pensamiento crítico, fomentar el pensamiento lógico, ayudar a los estudiantes a pensar en el antes que en el cómo, pensar en el qué, y antes de recurrir a la herramienta, tratar de hacerlo uno mismo, o incluso hacer algo que pues hacían nuestros padres, hermanos, tíos, tías, pues revisar los libros, revisar el estado del arte, revisar lo que tenemos a la mano para tratar de nosotros solucionar el problema, para que una vez que ya lo entendamos, ok, podemos ocupar estas herramientas para que nos propongan o nos ayuden a proponer soluciones. Entonces, ¿cómo? Del lado de la docencia, pues algo que estamos implementando, pues aunque no lo crean, pues son exámenes más clásicos. Ya no, antes, pues la tecnología nos ayuda mucho, pero pues tenemos que confiar un poco más ya en exámenes escritos. Tenemos que ser un poco más críticos cuando nos dan un essay o cuando nos dan un resumen de ok, no solo que nos los den, sino cuestionar a los estudiantes de, oye, ¿por qué piensas esto? Para tratar de ver su lógica conceptual de por qué pensó lo que pensó. Y ahí un poco nos damos un poco más cuenta de lo que está pasando. Y obviamente, pues, nos hemos tenido que volver un poco más eh, hemos tenido que hacer un poco más, rebuscarle un poco más a los tipos de problemas que dejamos. Ya no problemas tan clásicos, sino problemas más actuales, que lo cual es bueno, y problemas que involucren el análisis de múltiples tópicos y dominios, para hacer que el estudiante tenga que sí o sí ocupar otras herramientas. Y sí o sí tenga que convivir con otros estudiantes, porque nos estamos volviendo sumamente dependientes de la tecnología y creemos que nosotros y la tecnología vamos a poder todo. Y necesitamos por naturaleza del contacto humano. Necesitamos convivir y trabajar entre nosotros para mejorarnos. Entonces es otra cosa que estamos promoviendo un poco en la academia, el trabajo en equipo. Y que ese trabajo en equipo promueva el autoconocimiento, autodescubrimiento y el mejoramiento de las personas. ¿Crees que esta súper inteligencia que tenga cree como cultos o Uy, se puede Dios. interpretar como alguien superior al humano y por eso algo, sí, como un dios, algo por el estilo? Un estilo Matrix, ay Estilo Dios mío. Matrix, sí. No, digo, un poco por lo que platicábamos al principio, todavía no se tiene esta conciencia y esta colectividad. Más bien, primero hay que tener una dualidad de nuestro entorno para después agruparnos colectivamente y generar esta conciencia colectiva. Entonces, creo que todavía no estamos en eso. Ya. Si vamos a estar en eso, no lo sé, porque eso también va un poco de la mano de eh, técnica Matrix, Skynet y todo eso. Sí. No, digo, todavía no estamos en ese punto. Digo, no podemos vaticinar qué va a pasar después. Lo que creo que sí va a pasar, como bien dije antes, es que tenemos tenemos que usar la IA de manera responsable. Tenemos que hacer que esta nos ayude, más no nos reemplace, y tenemos que hacer que esta sirva para los propósitos de mejoramiento, los propósitos de alcanzar pues, nuevas fronteras que pues no tenemos ahorita planteadas. Entonces, mientras le pongamos restricciones, mientras le pongamos reglas y mientras, digo, tampoco son así como esclavitud y no, mientras le pongamos objetivos fijos, creo que las herramientas van a potenciarse y nos van a potenciar a nosotros. Entonces no creo que ahorita, ¿no? Ni en 10 años, Sí, tranquilos. En 40 años, quién sabe, porque también depende de otras áreas, robótica, ciencias naturales, sociales, etcétera. claro, y tenemos que evitar que nos reemplace al 100%. No, digo, esto es un poco, no sé si lo sabían, pero por ejemplo, hace como 40 años, incluso había investigadores y profesores que se hacían huelgas porque salió la calculadora y porque la calculadora iba a reemplazar a los matemáticos. Incluso hacían huelgas de la calculadora nos va a reemplazar. Y no ha reemplazado al matemático, simplemente, bueno, si uno es una persona responsable y sabe cómo se hacen los procesos, es un acompañante, es una herramienta que facilita que ya no tengamos que concentrarnos tanto en elementos básicos y podamos expandir nuestra forma de pensar a problemas o a tópicos más difíciles o más específicos. Entonces yo creo que la IA nos va a ayudar un poco en ese sentido. La IA entrenada, bien entrenada, sin alucinaciones y con un uso responsable nos va a ayudar a ya no estancarnos en problemas que a lo mejor requieren de muchas horas de trabajo o requieren de muchos cálculos, nos van a ayudar a expandirnos a problemas mucho más complejos. Entonces, reemplazo no, porque pues siempre hemos dicho que nos van a reemplazar ya sea las calculadoras, las computadoras, ahora los modelos de lenguaje, después los agentes, después
no lo sé, a lo mejor cyborgs, o elementos robóticos más especializados, por no decir cyborgs, pero siempre va a haber un pero mientras estén actualizadas, probadas y preparadas, pues van a ser un excelente complemento en primera instancia y acompañante en segunda instancia. Entonces yo sí creo que en algún punto la IA pues va a ser un acompañante. Tal vez no un igual, pero algo cercano a eso, que nos va a hacer mejores como personas y como seres humanos. Porque al final del día pues convivimos en un entorno que está en constante movimiento y necesitamos adaptarnos a él lo mejor posible. Y estas herramientas creo que nos van a permitir ese proceso de una mejor adaptabilidad y nos van a dar mayor conciencia de nuestro entorno, que pues debo de decirlo, al día de hoy pues bueno, y otra cosa es, tenemos otros problemas de qué preocuparnos. Digo, está el calentamiento global, el uso indiscriminado de productos, de servicios, incluso de elementos más basados en el carbono. Entonces, tenemos otros problemas. Entonces, eso va a desacelerar un poco el crecimiento de la IA también. Tenemos que solucionar primero ese tipo de cosas. Hemos visto muchos avances en nuevos paradigmas computacionales como la computación cuántica, la computación biológica. ¿Qué tan importante cree que sea estos nuevos paradigmas computacionales en el desarrollo tecnológico futuro? Ahorita vivimos en la era de la computación binaria, computación lógica. La computación cuántica es otra forma de entender cómo trabajan o cómo se modelan los procesos. Entonces, yo creo que, de nuevo, entre si reemplaza o no reemplaza, no, yo creo que la computación cuántica funciona, y espero, hay muchos expertos, y funciona excelentemente para muchos tópicos y dominios. Entonces, nos va a ayudar a probar múltiples escenarios de una manera más rápida. Esta dualidad que tiene la computación cuántica de no está al mismo tiempo, nos va a hacer que podamos automatizar procesos, por ejemplo, muchas cosas en ciberseguridad, criptografía, todo ese tipo de cosas. Va a hacer que podamos probar múltiples opciones mucho más rápido que una programación lógica secuencial, pero son complementos de nuevo. La programación lógica va a seguir y la computación cuántica se va a añadir para resolver ciertos problemas. Opinión personal, de nuevo. Y la biológica, pues, nos va a ayudar a entender un poco mejor cómo somos, incluso tanto interna como externamente, y cómo se desarrollan estos procesos biológicos en un ecosistema cambiante. Entonces, yo creo que va a ser yo lo llamaría un solo tipo de computación, un ecosistema computacional donde convive la parte lógica, la parte cuántica, la parte biológica y otros tipos de aproximaciones. Complementando lo que dijiste, que funcionaría como tipo un GPU ahorita, ¿no? Que tienes tu CPU, tu GPU, ahora sería el cuántico. Y probablemente se necesiten los dos porque también la parte cuántica actualmente requiere muchas adecuaciones específicas e incluso hay algunas tareas donde una programación lógica es mucho más factible e incluso da resultados más rápido. Claro. Entonces va a haber momentos donde la computación cuántica va a ser sumamente necesaria para cosas que toman a lo mejor cientos de años que lo haga en días. Pero aún así va a haber otros procesos de a lo mejor la computación cuántica no va a funcionar tan bien y vamos a tener que recurrir a la computación lógica que todos amamos y conocemos. Entonces va a seguir y por lo menos yo lo veo así por los próximos 10, 15 años. Después, pues de nuevo, pues no sabemos lo que puede pasar o si vamos a estar aquí, pero de nuevo, yo creo firmemente en el ecosistema computacional. Todas estas herramientas coexistiendo juntas para resolver distintos problemas de manera eficaz. Entonces, no hay una sola técnica o tecnología que todo lo pueda resolver. Esa creo que sería una de las enseñanzas, al menos una de las cosas que yo he aprendido con los años. Esa forma de pensar yo me voy a casar con esta herramienta o con esta forma de pensamiento, pues me va a limitar en el término de cosas en las cuales me puedo especializar. Y es mejor tener una visión amplia de las cosas que existen y aplicar la herramienta que mejor se acomoda a mis necesidades, de acuerdo al problema que tengo. Porque todo en la vida surge de acuerdo a la necesidad o a la problemática. Ok. Ay, canijo. Se puso Heavy. Pues bueno, ya estamos cerrando el podcast. Y pues bueno, yo la pregunta que te quisiera hacer es, a una persona que está iniciando, que ha pocos años, de iniciar en este mundo de la computación, de la inteligencia artificial, o en cualquier carrera en general, ¿qué consejo le darías? Primero, pues para empezar, y para que no se desmotive por todos estos cambios que hay. Claro, todo este tiempo. Es una pregunta bastante válida. Entonces, ¿qué le diría? Que pues es un campo abierto
A diferencia no quiero sonar presuntuoso, pero a diferencia de mecatrónica, electrónica, industrial y otras áreas que también tienen una gran valía y son sumamente importantes, el área de la computación es un área sumamente cambiante. A diferencia de estas, es un área que cada semana, cada mes, surge una nueva herramienta, surge una nueva forma de pensamiento, surge una nueva forma de ver el mundo. Entonces, para aquellos estudiantes o aquellas personas que les interese conocer y entender las ciencias computacionales, es un área que les va a permitir explorar y analizar y no se van a estancar en un solo proceso. Entonces van a poder entender muchas cosas y van a estar en constante evolución. No se van a quedar simplemente de yo ya sé hacer esto y ya está. Ahora, con respecto a un poco de la motivación o desmotivación por las herramientas actuales, yo creo que es un área de oportunidad. Ahorita estamos en un momento en el que ya existen las herramientas y nosotros, ya sea los que estamos ahorita o los que vienen, somos los que tenemos que dar un uso responsable a la información y un uso responsable a estas herramientas para el mejoramiento humano. Entonces, hay muchas áreas desatendidas, como bien dije en la plática, que pues pueden ser ocupadas por las ciencias computacionales y por la IA en general. Entonces, hay mucho campo de acción. Y bueno, no quiero sonar capitalista, pero pues tengo que sonar capitalista, porque pues la gente no vive de conocimiento. Digo, el conocimiento alimenta el alma, pero el estómago no la alimenta el conocimiento. El área de las ciencias computacionales y el procesamiento del lenguaje natural, aquí viene el comercial, es un área que no solo ha crecido, está creciendo, sino que va a crecer enormemente. Entonces, se necesitan profesionales y son profesionales y entre más capacitados estén, pues que creen, pues digo, de nuevo sin sonar capitalista, pues van a estar mucho mejor pagados, porque las empresas necesitan no solo entender su entorno, entender la propia información que generan para que hacer sus procesos más eficientes. Entonces, se necesitan profesionales y esos profesionales altamente capacitados pues van a tener mayor acceso a puestos pues con mejores beneficios en la medida en que se especialicen no solo en la inteligencia artificial, sino en el entendimiento del lenguaje, ya sea hablado o escrito. Entonces hay un campo de acción, no se desmotiven. Es un momento, yo creo que ya no estamos subiendo, estamos en la meseta, ya estamos arriba de la montaña y ahora es el momento de explorar todo lo que se puede hacer. Todavía no está de bajada esto, ni estará en los próximos años. Entonces es un área creciente y va a ser sumamente difícil que lo reemplacen porque pues estos especialistas sigue surgiendo la información, sigue surgiendo el conocimiento y es de distintos ámbitos. Entonces siempre se va a requerir de especialistas en el área. Al menos es una de las áreas que va a tardar más en morir, si es que muere todo. Entonces, anímense, yo les recomendaría eso, es un área apasionante, es bien remunerada y es un área en constante cambio y que les va a permitir a ustedes explorar cosas que a lo mejor ahorita ni se imaginan. Entonces, nunca se van a estancar. Pero es demandante, tampoco les voy a pintar ahora sí que un arco iris y algodón de azúcar, es un área demandante, pero todo se puede con dedicación. Entonces, pues la idea es dedicación, esfuerzo y que tengan ganas de superarse. Creo que eso es lo más importante. Bueno, ahora que tuvimos una pausa, estuvimos hablando un poco de temas más interesantes también, que un poco más filosóficos. No sé si podría compartir un poco de los pensamientos que tienes sobre esta conciencia colectiva, Dios, simulación, multiverso que existe. Claro que sí. De hecho, la idea un poco de esto de este podcast creo que es un poco más distinto porque nos da la posibilidad de explorar cosas un poco más metafísicas por la misma naturaleza de los modelos de lenguaje generativo. Existen, tienen pensamiento, son autocríticos, tienen conciencia, nos van a ayudar, nos van a empeorar, nos van a mejorar, nos van a reemplazar. Entonces, yo creo personalmente que pues estas herramientas pues van a ayudar a que haya una suerte de hecho actualmente ya hay una conciencia colectiva, toda esta información que está en la web es esta conciencia interrelacionada entre sí de lo que piensan, hace y cree el ser humano. Y lo que nosotros hacemos es un poco navegar por esa conciencia colectiva para obtener información o pequeños fragmentos que nos ayuden a entender ciertos aspectos. Entonces, creo firmemente en esta idea de que la percepción, el autoconocimiento de, por ejemplo, de los modelos de lenguaje generativo es algo de lo que carecen y que nosotros podemos aportarles a ellos para hacerlos mejores. Entonces,
si alguien me pregunta qué aporta el ser humano en la ecuación de los modelos de lenguaje generativo, es este autoconocimiento, esta conciencia, esta forma de interpretar la realidad a la cual el modelo de lenguaje generativo no tiene acceso. Entonces, ahora ya preguntas más filosóficas de, oye, la inteligencia artificial se va a volver una suerte de Dios. No lo sé, incluso las personas que son creyentes pues dirán pues ya existe esta conciencia colectiva que está presente y que pues nos rige y nos da cierta información. Entonces no lo sé, digo, probablemente como no alcanzamos a percibir, técnicamente nosotros percibimos solo 3 dimensiones y nuestros sentido del tacto, gusto, vista es bastante limitada, tenemos una carencia de lo que está a nuestro alrededor. Entonces realmente no sabemos cómo nos interconectamos todos desde el punto de vista de pensamientos, formas y acciones. Entonces, yo no lo sé. Quizá probablemente esta forma colectiva de conciencia ya exista, simplemente pues no la alcanzamos a percibir. Y lo que nosotros tratamos de hacer con un modelo de lenguaje generativo pues es tratar de emular esto con herramientas con las cuales conocemos. Es un poco tratar de encapsular lo que creemos y lo que vemos con las herramientas actuales que tenemos. Pero, es un tema bastante etimológico, social, cultural y bueno, cada quien tiene su opinión y es sumamente respetable. Al menos desde mi punto de vista, pues ya existe una suerte de LLM o modelo de lenguaje generativo autogestionado, incluso antes de los Transformers. Y ahorita pues nosotros lo estamos redescubriendo de alguna manera. Pero ya existe, al menos desde mi opinión. Pasamos al cierre con... Pues ya estamos. Oigan, pues Esteban, muchísimas gracias. No, Un gusto tenerte aquí. El placer es mío y espero pues este tipo de pláticas y me alegra mucho que estén haciendo esta serie de pláticas para no solo para ustedes, sino para colegas en el área de las ciencias computacionales para pues tratar de platicar un poco más de lo que hay, de lo que existe, de las opiniones y entre las opiniones pues vamos generando consensos y nuevo conocimiento. Entonces para mí un gusto, un placer y para los oyentes pues nada más que agradecerles que me hayan aguantado todo este tiempo y ya está, anímense a las ciencias computacionales y de nuevo, el procesamiento del lenguaje natural está en alza. Ahora sí que tómenlo y abrácenlo y únanse porque es algo que está en boga. Y ojalá sea entretenido. Pues bueno, ya escucharon. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente día, mañana, tarde o noche para todas. Saludos. Saludos. Mi Woods, cortamos cámara. Buena conversación.